La lectura bíblica de hoy se encuentra en Primera de Juan 3, de los versículos 1 al 24. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Feliz hogar donde el amor inunda todo en dulce paz, se
reside allí, lugar de honor, en su presencia es clara luz que impide sombra de terror. Nada más duelo ni aflicción, solo virtud y amor al bien, y así el hogar será un Edén, si Cristo es Rey de corazón. Ven a mi hogar, Señor Jesús, y reine allí tu tierno amor. En mis temores sé valor, y en mis tinieblas sé la luz. Y cuando de la tentación azote fiero el huracán, que mi alma encuentre con afán en ti, mi Dios, su salvación. Feliz hogar, lo vivo yo con mi Jesús en comunión. Así mi angustia y mi aflicción por su poder ya terminó. Y aunque las pruebas sin cesar a mis umbrales estarán, en mi mansión la lograrán. La fe en Jesús jamás quitar. Podemos también reflejar el carácter de Cristo cuando vivimos en amor, pero no en un amor pasajero, un amor condicionado, un amor no sano como el que nos ofrece este mundo, sino cuando vivimos en el amor puro y verdadero que solamente proviene de Dios. No podemos decir que amamos a Dios, pero no amamos al hermano. No podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios, pero no sabemos perdonar. Cuando Cristo Jesús viene a habitar en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, entonces en nosotros debe estar reflejado el fruto de su Espíritu Santo. Y una de las características es precisamente el amor. Cuando vivimos en amor, sabemos perdonar, podemos compartir, podemos amar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Amamos porque Dios nos amó a nosotros primero. Podemos perdonar porque sabemos que nuestro Dios nos ha perdonado. Es entonces cuando podemos decir que el carácter de Cristo está siendo formado en nuestras vidas. El Señor nos habla a través de su palabra y nos dice que el amor es una de las cosas, de los aspectos más importantes de la vida de un cristiano, porque fue precisamente por amor que Cristo Jesús murió en la cruz por usted y por mí. Así que nosotras debemos ser un reflejo de ese amor tan hermoso, tan puro como es el amor de Dios. Dios te bendiga.
de Cristo el amor cuán precioso, profundo, más vasto que el mar. Amor que me llena de gozo, ese aumenta sin fin, sin cesar. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Yo sé que se encuentra a mi lado, y apenas en la eternidad podré comprender admirado su anchura y su profundidad. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Seguirle solicito luego, en luz y en tinieblas también. Si fuere probado en el fuego, cantaré con plenitud querer. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Su rostro he de ver ya sin verlo, me llena de inmenso placer pensar que después en el cielo aún más dulce su amor ha de ser. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Debemos amarnos unos a otros como nos amó Jesús, Hijo de Dios. Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Nuestro versículo clave de hoy, en 1 de Juan 3:16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 de Juan 3:16. Jesús enseñó este mismo principio de amor en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En nuestro versículo clave, 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 de Juan 3:16. Tal vez nos preguntamos, ¿cómo podemos dar nuestra vida por otros? ¿Existen maneras de practicar el amor sacrificial? Escuchar, ayudar, alentar y dar. Piensa en alguien en particular que necesite hoy esta clase de amor. Escuchar, ayudar, alentar
y dar. Nuestro versículo clave de hoy, en 1 de Juan 3:16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 de Juan 3:16. Hola mis hermanas y hermanos, sean bienvenidos a este momento de reflexión. Como sabemos, nuestro tema de este mes son mujeres moldeadas al carácter de Cristo. Y hoy nos toca entonces estudiar mujeres moldeadas al carácter de Cristo cuando viven el amor de Cristo. Nuestro objetivo es guiar a las mujeres a vivir en comunión genuina con Dios para reflejar el carácter de Cristo. Y antes de entrar a este tema, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, agradecemos tu bondad y misericordia para nosotros, pero hoy en especial queremos agradecer tu amor hacia el ser humano, que a pesar de ser pecadores, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, y también darte gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien por ese amor no tuvo en menos despojarse de ser Dios mismo y venir a esta tierra, hacerse carne y morir por el pecado de todos aquellos que te han ofendido. Te damos gracias por este tiempo de reflexión. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija a meditar en tu palabra, y que como siempre también no solamente seamos oidores, sino podamos ser hacedores de tu palabra, pues es por medio de practicar tu palabra que nosotros podremos ser moldeados en nuestro carácter para ser unos mejores siervos para tu servicio. Rogamos todo esto en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanas, entonces el tema de hoy se titula Viven el amor de Cristo. Nuestra lectura bíblica está basada en 1 de Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 24. Nuestro versículo clave es 1 de Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. 1 de Juan 3:16. Hay una frase popular que dice: perdono, pero no olvido. Una frase totalmente antibíblica, pero que muy a menudo oímos no solamente en las personas, sino también en las hijas de Dios. Y es tan común porque se vienen arrastrando historias del pasado dentro del matrimonio o de la familia, y cuando en el presente hay una ofensa, el corazón y la mente ponen de nuevo como una película lo que se perdonó, pero no se olvidó. Así que puede ser un gran costal el que venimos arrastrando. Nuestro Señor Jesucristo, una vez más, es una muestra de lo que es tener un carácter que agrade a nuestro Padre Celestial. ¿Quién mejor que Él para hacer esa muestra del verdadero amor y de cómo no puede haber amor sin perdón? El mejor ejemplo de un amor sacrificial por quienes no merecíamos nada y por su gracia nos dio perdón. ¿Pero qué es el amor? Conocemos lo que es el amor verdadero, lo acabamos de leer en 1 de Juan 3:16. ¿Cuál es el significado del amor bíblico? El significado de la palabra amor hoy se ha relajado. La mercadotecnia lo muestra como un sentimiento, como algo efímero, que solo sirve mientras se cumplan tus expectativas. Cristo nos muestra que el amor es más que sentimientos, es una acción. El amor es una decisión. Cristo es el claro ejemplo de amor porque entregó su vida por la humanidad rebelde, obstinada en pecar, en ofender al Padre, transgrediendo sus preceptos. Nada merecíamos, pero por su pura gracia mostró el verdadero amor, un amor que nos dio identidad. Esto es conocer el amor, conocer el sacrificio de Cristo. Y aquí quisiera un poquito entrar en detalle en el sentido de lo que es el amor. Bueno, nosotros antes decíamos los atributos de Dios, ahora muchos les llaman perfecciones.
Y dentro de esos atributos que manifiestan cómo es el carácter de Dios, nosotros tenemos atributos comunicables y atributos no comunicables. Dentro de los atributos comunicables está el amor. ¿Por qué? Porque estos atributos comunicables son aquellos que Dios puede formar dentro de nuestro carácter. Y en el caso del amor, nosotros vamos a encontrar que el amor de Dios no es influenciado. El amor de Dios no depende si yo hago las cosas bien o yo hago las cosas mal. A eso nos referimos. Nosotros muchas veces nos conducimos de, hiciste las cosas bien, me agradaron, te quiero. No hiciste lo que yo te dije, entonces no te quiero, y lo condicionamos. Pero el amor de Dios no es influenciable. También el amor de Dios es eterno. A veces nosotros decimos, es que un día el ser humano vamos a morir, pero en esa parte que no es física de nosotros, debemos entender que también nosotros somos eternos, porque una vez que nosotros nacemos, habrá una muerte física, pero de ahí habrá una eternidad, ya sea en la presencia del Señor o para condenación. Entonces deberíamos de poner más atención en las cosas que nos van formando en esta vida para poder pasar a un siguiente plano. También el amor de Dios es atrayente. A mí me cuesta mucho hablar del amor de Dios por cuestiones que no vienen al caso y no voy a contestar. Yo fui una persona que no recibió amor. El único amor que yo conocí fue a través de mi abuela, pero pues no vivía con ella, solo cuando la visitaba podía disfrutar de ese amor. Entonces para mí no había una clara comprensión de ese amor. Para mí mi abuela era muy atrayente. ¿Por qué? Porque ella me aceptaba así como yo era. Un día le pregunté por qué ella no me condicionaba el amor, y ella me dijo, porque Dios no condiciona el amor. Ella fue la primera de mi familia en ser cristiana. Entonces el amor de Dios es así. En nosotros somos pecadores, tenemos distorsionado nuestro carácter por el pecado y por estar alejados de Él. Sin embargo, Él nos da muestras de amor y de afecto. ¿Qué prueba más grande que haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir por causa de nuestros pecados? Y entonces aprendemos que el amor de Dios también se da a sí mismo y es sacrificial. En esto que les estoy contando, esto fue crucial para mí cuando yo tenía 12 años, que fue cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, porque había leído una novela que tal vez muchos de contemporáneos míos hayan leído, que es La Cruz y el Puñal. Había un pastor que venía de provincia y de repente tuvo que llegar a trabajar con personas que eran drogadictas. Se llamaba David Wilkerson y había un muchacho llamado Nicky Cruz, que era el líder de ahí. Entonces un día en una conversación que están teniendo, Nicky lo amenaza y le dice, te voy a cortar, te voy a matar. Y entonces la respuesta de él es, tú puedes cortarme y cada parte de mi cuerpo cortada te va a seguir hablando del amor de Dios. Hizo un impacto muy grande en mí, porque yo había conocido mucho el amor condicionado, pero no había tenido contacto con el amor incondicional, salvo la vida de mi abuela, que me mostraba ese amor. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque a veces nosotros, depende del tipo de vida que hayamos tenido, podemos tener carencias que no nos permiten comprender, o pensamos al leer la palabra de Dios que no puede ser cierto, porque no lo hemos vivido así. Pero cuando Dios decide revelarse a nuestra vida, lo va a hacer de esa forma. A mí me impactó esa parte como niña, al leer esa, de decir, ¿cómo puede amarlo si lo va a matar? Pero entonces leí también en esa misma fecha acerca de cómo Jesucristo da su vida por nosotros, pero la parte donde Él es golpeado, donde le arrancan la barba, donde le insultan, donde pasa todo eso, y entonces entendí que ese era el amor, primero, que yo había anhelado y que había ansiado toda mi vida recibir. Pero luego tuve que entender, y ahí fue donde tuve la convicción de pecado, que no lo merecía. Que no lo merecía porque cuando nosotros no tenemos amor, nuestra respuesta es empezar a odiar. Nuestra respuesta es empezar a rechazar a las personas. Y justificamos, es que ¿cómo voy a amar a alguien que no me ama? Pero la palabra de Dios te rompe y te dice, tú
has pecado, tú no has vivido bien delante de mí, aunque no me conozcas, mi presencia está en la naturaleza misma, y sin embargo, yo te amo y mando a mi hijo a morir por ese pecado tuyo. Y entonces con esa convicción que yo tuve de pecado, pero también con esa necesidad de recibir ese amor que se me estaba ofreciendo, fue que yo pude llegar a la salvación. Entonces, todo esto lo quiero resumir en lo siguiente. Dios sabe las carencias que podemos tener en nuestra vida, los temas que nos cueste mucho tratar porque no los conocemos a fondo, pero sin embargo Él es rico en amor, es rico en bendiciones y es rico en conocimiento. Y Él sabe que cuando nos da su amor, empieza a reconstruir nuestra vida, a sanar esas heridas, empieza a hacernos semejantes a su Hijo. Pero ¿qué necesitamos para poder entonces empezar a caminar en ese camino del amor? Válgase la redundancia, es no despegarnos de Cristo. Conectarnos con Él, andar con Él, porque en la medida que nosotros andamos con Él, oramos al Padre, leemos su palabra, nosotros somos llenos de ese amor. No dice que Dios tiene amor, la Biblia dice que Dios es amor. Y si Él es amor, Él es la fuente de todo ese, no solo sentimiento, sino de todo ese atributo o parte del carácter. Entonces, es posible conocer el amor aunque uno haya carecido de él. Bueno, pasemos a la segunda parte que dice, sigue el ejemplo de amor. Porque Jesús entregó su vida por nosotros, como lo hemos leído en primera de Juan 3:16, el apóstol Juan nos recuerda que es el reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas, el testimonio que nosotros damos. Si es verdad que estamos viviendo en la luz del Evangelio, reflejando constantemente el amor de Dios, la muestra de haber nacido de nuevo no se puede ocultar, sino que nos va a ayudar a amar a nuestros hermanos. No puedes decir que has nacido de nuevo y no tratas con paciencia y amor a tu esposo, no tratas con paciencia y amor a tus hijos, hermanos o a los que te rodean. Una diferencia entre una mujer que teme a Dios y la que no se ve en el carácter, que aman como Cristo, aun a quienes les hacen mal, como lo dice el Señor. Dice Mateo 5:44, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Vivir en amor de esta manera es en realidad la diferencia con el mundo, porque si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo, como lo menciona Mateo 5:46. Es fácil y muy fácil tratar bien y amar a los que nos aman, pero al que te hace daño, al que te humilla, al que te ofende con sus acciones y palabras, a esa persona a quien también tienes que amar y bendecir y orar por sus necesidades, no esperando la oportunidad de vengarte por el daño que te ha hecho, sino mostrando que tu carácter ha sido moldeado por el amor de Cristo. Y fíjense qué importante, a veces nosotros tenemos malas reacciones de las personas que nos rodean, pero es porque a veces ellos no han conocido el amor. Y si vienen de un mundo donde no han conocido el amor, sino han conocido la violencia, ¿qué nos podrán dar? Pero nosotros, que hemos sido igualitos que ellos, que también hemos tenido pecado en nuestra vida, pero que gracias al sacrificio de Jesucristo, al recibirlo, nosotros llegamos a ser salvos, ya somos diferentes. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos fue mostrado el amor, pero también nosotros tenemos la fuente misma del amor, que es nuestro amado Dios. Es por eso que nosotros debemos de amar. Muchas personas se sorprenden, como en el caso de Jesús, o sea, lo golpeaban, él callado. Y recordemos que Jesús es nuestro modelo, y todo lo que le hacían, y en ningún momento él tuvo una mala palabra o un mal gesto hacia los que lo hacían. Sin embargo, en la cruz él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros ahora a través de la Biblia sí sabemos lo que debemos hacer. Y así llegamos al tercer punto, que es un amor sacrificado. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Jesús fue a la cruz. Por amor dio su vida por sus discípulos y por todos los que amó.
también murió por los que aún seguimos ofendiéndolo con nuestros pecados. El verdadero amor que nos enseña nuestro Señor lleva al sacrificio, no un amor fingido, como una máscara llena de hipocresía, pretendiendo engañar con un rostro y palabras amables, pero que no salen de nuestro corazón. Es muy triste que entre las hijas de Dios se tengan que estar cuidando las espaldas, porque no están dispuestas a dar su vida por los hermanos y verse como enemigas en lugar de como hermanas. Si nosotros leemos también la carta de Primera de Juan, hay una frase que me llamó mucho la atención. Ya la había leído, pero ahora por este tema me llamó la atención y dice: hijitos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En la medida que nosotros podamos hacer esto, vamos a reflejar más el carácter de Dios, porque un amor debe de ser sin fingimiento. Proverbios 24:17 dice: no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen. Y es que precisamente muchos que dicen amar y no guardar rencores en el fondo de su corazón, se alegran de los que ven que les va mal, a quienes consideran sus rivales o enemigos. Entre la misma familia o iglesia pasa esto. Esta actitud es muy preocupante, puesto que en lugar de crecer, se dividen las familias o las iglesias. ¿Por qué? Porque donde no hay amor, hay temor o hay orgullo. Es aquí donde nuestro carácter debe de ser moldeado al de Cristo, quien nos enseña que debemos amar al punto de poner nuestra vida por nuestros amigos y enemigos. También Proverbios nos dice: no hay amor mayor que este, que el que pone la vida por sus amigos. En el mundo hay tanta violencia, competencia por ser superiores a los demás, y es en el cuerpo de Cristo donde con urgencia debemos valorarnos como hermanos, de sentir el sufrimiento de nuestro prójimo como propio. Con esto podemos concluir que Juan nos recuerda que para Dios solo hay dos tipos de personas: los que son hijos de Dios, que van a amar, y los que son los hijos del diablo. El verdadero hijo de Dios hará justicia, porque ya ha sido justificado por medio de Cristo, y amará a su hermano, porque ya ha sido amado por el Padre y por el Hijo. No hay puntos medios de decir perdono, pero no quiero volver a verlo en la vida. Eso no es perdón, porque el verdadero amor no se acuerda más de las ofensas, sino que todo se lo deja a Dios. Una hija de Dios reflejará el fruto del Espíritu Santo al vivir en amor, no solo con su trato cálido, afable, sino que desde el fondo de su corazón reflejará el carácter de Cristo. Aquí nos preguntan ¿cómo definimos el amor? Definición muy propia: el amor es una persona y es Cristo, pero el amor también es un rasgo que debe de habitar en el carácter del Hijo de Dios, pero también el amor debe de ser una actitud, porque encontré esta frase que dice: amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Bueno, más bien amar a Dios no, porque dice que nosotros no amamos a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Pero el poder amar a nuestro prójimo, tanto al que nos hace bien como al que consideramos nuestro enemigo, sí implica una actitud de voluntad. ¿Por qué? Porque me tengo que alimentar con urgencia de la palabra de Dios. De ahí va a emanar el amor. También de reflexión, algo que a mí me pasa con mucha frecuencia. El Señor me ha permitido conocer el amor y empezar a ejercer el amor hacia las personas, pero a veces no tengo el deseo de hacerlo con ciertas personas y entra mi momento de reflexión. No puedo ser mayor que Dios, no puedo ser mayor que mi Señor, y si mi Señor me amó a pesar de como yo soy, mi deber es amar a la persona. Si yo considero que no puedo, me falta acercarme más a Dios y pedirle que Él me dé esa capacidad de perdón y de amor. Y también es un compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor, y eso nos compromete en amor a obedecer su palabra. Si su palabra me dice ama a tu enemigo, debo de amarlo. Entonces, para mí esa es una definición muy propia de lo que es amor. ¿Cómo has experimentado el amor del Padre? En mi vida, primero lo experimenté como un destello por el amor que recibí de mi abuela.
y ella me enseñó que me amaba porque Dios la amaba a ella. Y luego la manera más grandiosa en como yo pude experimentar su amor es que no mereciéndolo, Él me otorgó salvación a coste de la vida de su Hijo. Es de la forma que yo he podido experimentar el amor del Padre. ¿De qué manera muestras el amor en tu carácter? Con todo y que me es difícil, pero gracias a Dios que me está ayudando a moldear esa parte de mi vida, yo trato de hacer esto que les comentaba que dice Primera de Juan: no amar de palabra ni de hecho. Digo, no amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Pero me falta suavizar esa parte. El que nosotros podamos hablar con hecho y verdad a las personas también implica que debemos de ser cuidadosos de decir las palabras con amor. A veces a mí me ha pasado que digo las cosas muy francamente y las personas no están listas para recibir una cruda verdad y lastimo. Eso no debo de hacerlo. Y entonces le pido al Señor que haga que mi palabra sea sazonada con su amor. ¿Por qué? Porque debemos de ser sinceros, pero decir todo en amor para que edifiquemos y no destruyamos. Hay muchas más maneras de mostrar el amor en nuestro carácter. Otra de ellas fue que durante 7 años a mí me tocó cuidar a mis sobrinas, son gemelas. Las recibí prácticamente de bebés y hasta que tenían 7 años. ¿Y de qué manera pude mostrar mi amor? Aprendí el amor sacrificial. Porque si se enferma tu hijo, tú lo cuidas aunque te desveles. Si tu hijo tiene hambre, tú le das aunque tú no comas. Ese tipo de amor que Dios nos da la bendición de tener como mujeres y que también lo he visto en algunos hombres hacia sus hijos, también es muestra. ¿Por qué? Porque a través de todo el amor que nosotros brindemos a nuestros hijos, a nuestro esposo o a nuestros seres queridos, estamos haciendo que el mundo sea mejor. Y cuando nos preguntan ¿por qué me amas de esa manera? Es porque Dios a mí me amó primero y Él quiere que ese amor de Él sea transmitido a través de sus hijos. Y porque también es una maravillosa oportunidad de presentar el Evangelio. Cuando nosotros tenemos amor en nuestro carácter, nos vamos a ser atrayentes para las personas y van a tener ese querer recibir lo que nosotros queremos hablar. Y ahí está una maravillosa oportunidad de presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos con un panadero, le podemos decir: ¿qué crees? Jesús es el pan de vida. Pero si nosotros hablamos con una persona, un deportista que ha terminado una carrera larga y tal vez tiene sed, nosotros le podemos decir: Jesús es el agua de vida. Si hay personas como yo que no crecieron en un entorno amoroso y una persona te dice: Dios es amor y te acepta como tú eres, uno se quiebra y uno no tiene defensa ante el Evangelio. Y Dios habla a tu vida y lo único que tú puedes decir es: necesito tu amor, necesito tu salvación, quiero ser un hijo tuyo. Y Dios es tan maravilloso que dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les llama hijos de Dios. Bueno, hermanos, pues que este tiempo de reflexión nos ayude a nosotros a caminar cada vez más cercanos a su voluntad. Que nuestras deficiencias, como lo dirían muchas personas, se vuelvan áreas de oportunidad. Señor, tengo necesidad. Permite, así como con el apóstol Pablo, que tu gracia sobreabunde en mí para que esa parte sea alimentada, sea reforzada y yo pueda servirte de mejor manera. Qué maravilloso es poder comunicar el amor de Dios. Y también por ese amor de Dios, nosotros debemos de saber que no vamos a pecar continuamente. La persona que vive en un pecado continuo, tal vez todavía no ha conocido a Dios.
porque una prueba del amor a nuestro Dios es que nosotros no pecamos deliberadamente. Que el Señor les bendiga, que el Señor les anime y les fortalezca en esta semana, y que como sociedad femenil ahí en el grupo donde se reúnen puedan reflexionar en todas estas partes, en todas estas áreas, y que al término de estos temas de este mes de febrero, nuestro carácter, al vernos a la luz de la palabra, sea más similar al carácter de Cristo. Hoy reconocemos con amor y alegría todo lo que hace la madre en su hogar, como sus palabras y su sabiduría dan a la familia consuelo y bienestar. Madres compasivas dan al necesitado, valen más que perlas, son joyas del Señor. Madres tan activas, siempre a nuestro lado, con sus 1000 labores nos muestran su amor. Bienaventuradas son las madres virtuosas que confían siempre temiendo al Señor. La palabra dice que son fieles esposas, cuidadosas madres y dignas de honor. El verdadero amor es un acto, no un sentimiento. Produce dedicación abnegada y desprendida. El mayor acto de amor que cualquiera puede hacer es entregarse por los demás. Nuestro versículo clave en 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 de Juan 3:16. ¿Es usted tan generoso como debe serlo con su dinero, sus bienes y su tiempo? ¿Con qué claridad expresa su conducta que en realidad ama a los demás? Nuestro versículo clave en 1 de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 de Juan 3:16. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.